Hola, hola, hola. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Ahí se empiezan a incorporar. Buenas tardes, Marianet. ¿Cómo te va? Ingrid también. Eli. ¿Cómo te va? ¿Qué decís, Ingrid? ¿Cómo anda eso? Ya se está viniendo el veranito de a poco, ¿eh? ¿Cómo andan hoy? Están remolones hoy. Alejandro Tirones, ¿cómo te va, Alejandro? Héctor, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Hoy es un día más relajado, así que hoy no estudié tanto. Con salud, es lo principal. Salud física y mental. Si no terminamos todos locos con esta cuarentena va, con este virus. Cuarentena no sé si hay cuarentena, yo vivo cerca de un parque, acá hay más gente que antes. Hola Rosana, hola Silvia, Fernando, ¿cómo están? Recién saliste de trabajo, Héctor, mirá, sí. Y bueno, viste, hay que mucha gente trabajando. Siguen perjudicados todas las líneas de hoteleros, todo eso, viste, así que eso desgraciadamente es un tema, viste, y todo lo asociado. Hola Roque, Marcelo, este está bien, ¿ves? Porque este está en San Martín de los Andes, este chico Marcelito. Allá no sufre tanto el calor como acá. Hola Isabel, Valeria. Bueno, se van sumando, se van sumando. ¿Qué les pareció la charla del otro día? Vieron que con el tema del pan dulce hay para hablar. Me quedaron algunas preguntas para responder. ¿Cómo anda la familia, Marcelo? Mirá, en Chile. Está haciendo calor también allá. Están haciendo pan dulce, mirá, qué bien, qué bien. ¿Cómo les está saliendo? Hoy hizo 23, 26 grados en San Martín de los Andes, mirá. Lindo, agradable. Pero de noche refresca ya. Ya para esta fecha uno, el año pasado yo estaba en curso, estaba, un beso para Carla también, dale lo mismo. Ya estaba preparando mi viaje a Calafate en diciembre. Generalmente voy todos los años allá a hacer el pan dulce solidario. Acá hicieron cheesecake con frutos rojos. Mirá, mucho calor en Chile también, ¿eh? Bueno, la semana que viene, yo se lo había dicho la semana pasada, que después de esta clase de preguntas y respuestas, este, la semana que viene vamos a hablar de panetones. ¿Eh? Eh, ustedes si recuerdan lo que hablé la semana pasada del pan dulce milanés, cuando escuchen hablar de panetone, se van a dar cuenta que son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Digo esto porque hoy vi en algunos grupos de Facebook una pregunta clásica que se hacen: ¿cuál es la diferencia entre los pan dulces que uno hace acá, que es costumbre acá en el país, con lo que son los panetones, ¿no? Van a ver que hay mucha diferencia, mucha. Por eso yo trato de decirle a cada uno, es dueño de hacer lo que quiera, obviamente, ¿no? Pero
El que hace pan dulce diga que hace pan dulce, no digan que es panetone, no es panetone. Se van a dar cuenta que son dos cosas diferentes. Uno el panetone lo asocia con masa madre, con algo más natural. En cambio el otro, lo que es la parte de pan dulce, llámese cualquiera de las dos versiones, tanto genovés como milanés, esos ya son pan dulces diferentes, ¿no? Mira, Ricardito Belfiore de La Pampa, ¿cómo estás, amigo? Mira qué bueno, ¿eh? Bueno, de la semana pasada, ¿les quedó alguna duda, algo para...? Tengo algunas preguntas acá, pero que son más puntuales, ¿no? Pero si quedó algo de duda, porque la semana pasada nuestros amigos de Instagram a la hora no me cortaron y yo seguí hablando y terminamos en 1 hora y cuarto. Así que no sé hoy qué nos depara el destino con Instagram, ¿no? Si vemos que da el tiempo, se responderán las preguntas que hacen y terminaremos a la hora, ¿eh? Yo digo porque mucha gente que viene de trabajar, otros que tienen que hacer cosas, como para que no quedar en la duda, ¿no? Una cosa a aclarar de la semana pasada. La semana pasada cuando hicimos, hablamos sobre... acá me están diciendo que ahora son 2 horas los vivos. Mirá, Marianette, no sabía tanto. No, ¿saben lo que es estar 2 horas hablando? Ya el otro día tuve 1 hora y cuarto. Bueno, hasta hace la semana pasada terminé unas clases que daba para la Facultad de Entre Ríos y ahí estaba 1 hora y media hablando. Por más que haya Zoom, los alumnos escuchan, no hablan. Por ahí algunos de vez en cuando hacen una pregunta, pero es 1 hora y media hablando, es bastante, ya me parece, parece demasiado. Yo la semana pasada el título de la charla fue Pan dulce milanés. Cuando hablamos de milanés hablamos del pan que se hace en molde de papel. Y las dos versiones de pan dulce que tenemos normalmente acá en Argentina es el milanés, que es el pan que les dije, y el otro es el genovés, que es el más aplanado, redondo, que fue el que se hizo durante muchísimos años. Hoy se impuso bastante el milanés, por razones de comodidad, no sé, cada uno sabrá por qué, pero hay muchas casas que siguen haciendo el genovés, que es el redondo, que la miga es diferente. Si bien la miga es diferente, es la misma elaboración que se hace con el milanés, solamente que la masa es un poco más firme, no es una masa tan blanda, ¿eh? Al ser más firme, hace de que cuando uno lo arma redondo, no se desparrame. Bueno, acá hay una pregunta, sí, me pidieron pan dulce sin azúcar y la tuve que decir que no. Ahora vamos a hablar un poquitito sobre eso, ¿eh? Estamos preparando una receta de pan dulce con esponja, pero la esponja queda dura. ¿Es así? No tiene que ser dura la esponja. Son 75 gramos de harina, 25 centímetros cúbicos. Sí, no, siempre te va a salir dura. El líquido, por lo menos, como mínimo, tiene que ser el 50% de la harina para una esponja. Eso, grábenselo. Si vos haces 75 harina y 25 centímetros de esponja, te va a salir durísima esa masa. No va a aumentar nunca el volumen, para nada. La otra pregunta que me quiero hacer es si puedo reemplazar la manteca y el líquido por crema de leche. Sí, la tengo anotada para responder. Son las dos preguntas que tengo. El pan dulce sin azúcar y reemplazar la crema por reemplazar la manteca por la crema. Bueno, vamos a la primera, el pan dulce sin azúcar. Ustedes saben que las propiedades que tiene el azúcar, vamos a hablar de las propiedades, es endulzar, lo primero que uno razona. Pero en cualquier masa que lleva azúcar, el azúcar, más en un tema de un pan dulce, el azúcar actúa de una manera como conservante también. Entonces, cuando yo reemplazo
azúcar por edulcorante, voy a reemplazar una parte de las funciones del azúcar, que es endulzar el producto. Obviamente que lo puedo hacer, pero no reacciona de la misma manera la masa. Eso por un lado. La otra, si yo voy a reemplazar la manteca por la crema, ustedes saben que para hacer manteca, acá, hola Vicente, ¿qué es lo que más le da humedad al pan dulce y que conserve al pasar los días? Ahora hablamos sobre el tema de la conservación. Ustedes saben que para hacer manteca se hace a través de la crema. Si alguna vez se le cortó la crema a alguno de ustedes, seguramente, si son francos, van a decir que sí. Si me mienten, me van a decir que no. A mí se me cortó más de una vez. ¿Qué hacíamos nosotros? La dejábamos en la batidora que se siga batiendo, se empieza a separar el suero de la materia grasa y lo que se extraía una vez que exprimíamos todo eso, lo que nos quedaba era una manteca pura. Con esta diferencia, esa manteca pura que a vos te quedaba era con azúcar. Entonces esa manteca la usábamos para amasar pan de leche, algún tipo de esos productos. Ustedes piensen esto, un litro de crema hoy están viniendo desde 36% de grasa a 44% de materia grasa. Entonces, si yo tengo que reemplazar 300 gramos de manteca por crema de leche, tienen que hacer la cuenta. Pero recuerden que ahí va a ir la materia grasa en la crema junto con el líquido. Entonces, ojo con el líquido, tienen que reducir el líquido, ya sea leche, ya sea agua, tienen que reducirlo. Pero hagan esa cuenta. Hola Mario, ¿cómo te va? Hagan esa cuenta. Ustedes van a reemplazar la manteca por crema de leche. Compren la crema de leche que sea de mayor cantidad de materia grasa. Hay de 44, hay de 40, hay de 36. Compren la de 44. Y en un litro de crema de leche tienen 440 gramos de manteca. Recuerden esto, el resto es suero. Entonces, si van a poner, ustedes están haciendo 1 kilo y tienen por costumbre ponerle 300 gramos de manteca, ahí lo que van a tener que hacer es el numerito, cuánto le tienen que poner y se lo pueden poner. Va a quedar. Generalmente uno no lo hace por los valores que tiene y por la practicidad. Otra de las preguntas que me han hecho es, para hacer pan dulce marmolado, ¿qué se usa y cómo? Hay dos formas de hacer una masa de chocolate, en el caso del pan dulce. No es de lo más visto, sí se ve como algo especial en la parte de panetones. Hay panetones que son de chocolate, inclusive los italianos que son expertos en este sistema. Hay gente que lo hace con cacao en polvo, la masa, le agregan cacao en polvo, y otros que le agregan la cobertura líquida, también haciendo la cuenta sobre la proporción de grasa que le están agregando. Y recuerden que ahí tienen que trabajar. En el caso de las coberturas, recuerden que las coberturas tienen un promedio de un 30, 34, 35% de materia grasa, que es la manteca, junto con los sólidos de chocolate. La temperatura que se la tienen que agregar es cuando una vez la funde, que se empieza a enfriar, van a ver que va a estar una temperatura de 26-27 grados. El riesgo que corren trabajándolo con cobertura es que levante mucha temperatura la masa, porque le están poniendo una temperatura de 27-28 grados, porque si ya lo ponen abajo de 20, ese chocolate está sólido, entonces no se va a mezclar con la masa. Entonces siempre es conveniente ir a lo más seguro. Acá me están poniendo que con cacao amargo queda muy rico. Esa sería la versión, trabajarlo con cacao amargo. Ahora, las proporciones que uno va a trabajar va en función de la calidad de cacao amargo. Normalmente cuando uno habla de una masa, está hablando de un 10 a un 20% de cacao. Es una cantidad importante. No se recomienda utilizar el cacao alcalino. El cacao alcalino
Hay cacaos alcalinos que vienen con mayor porcentaje de grasa y lo que hacen es alcalinizar la preparación del cacao para sacarle ese amargor al cacao, que no sea tan astringente. Utilicen un buen cacao, pero que no sea alcalinizado. Otra pregunta que tengo por acá es: ¿qué diferencia hay entre amasar con un gancho y una lira? Vieron que las máquinas batidoras generalmente vienen con los tres elementos. Para hacer los batidos livianos, tipo merengue, bizcochuelos, para hacer los pesados, que viene con la paleta, que sería la lira, y después el gancho para amasar. Las diferencias que hay entre los dos, entre la lira y lo que sería el gancho, es la temperatura que levanta la masa. Se utiliza el gancho para que no levante tanta temperatura. ¿Lo podés amasar? Sí, lo podés amasar. Acá dice: hoy hicimos panetones de masa de cacao con naranjas, nueces y chocolate con leche. Sí, queda muy bien. El fin de semana voy a hacer. Después voy a subir algunos cortos de Instagram. Voy a hacer un panetone, nunca lo hice ese. Yo vivo haciendo hace 15 años panetones de masa madre. Pero estuve recabando recetas, inclusive la de Roque, que lo tengo acá, un amigo, que me la pasó, y de otros muchos autores. Y me he hecho un cuadro donde establecí en todas las recetas de todos los autores que he visto, porque hay algunos que mienten. Desgraciadamente, uno que está en el tema sabe que algunos mienten y son pasteleros de primera línea que mienten, que sacan una receta y no es la que ellos hacen. Entonces eso es medio complicado, ¿no? Un tema largo. Pero he sacado porcentajes de cada una de las materias primas que emplean. Y he comparado cómo trabajan todos prácticamente. Yo vengo de una base de trabajo que hace muchos años que la hago. Inclusive de las primeras veces que yo la hice, o como lo hago ahora en día, fui modificando muchos aspectos. Porque recuerden que nosotros estamos haciendo el panetone que se hace en Europa, pero en épocas diferentes. Allá están ya entrando en el invierno y nosotros lo estamos haciendo en el verano. Entonces, y no todos las cuadras, los obradores, como le dicen los españoles, o los laboratorios, como le dicen los italianos, tienen un aire acondicionado. Entonces, siempre la forma de trabajar fue con los productos fríos. Yo trabajé siempre con productos fríos. Cosas que fui aprendiendo, cosas que uno a medida que va aprendiendo dice: pucha, ¿por qué yo esto no lo modifiqué en su momento? Y bueno, no lo modifiqué porque no se me cruzó, no lo pensé, y ahora sí lo pienso, lo razono de una manera diferente, porque hay una cosa que uno va haciendo permanentemente. A medida que vos vas creciendo en conocimientos, vas a ir modificando cosas que ya para vos estaban sabidas y que eran así y no se modificaban. Y es como que hay verdades relativas. No quiero entrar en filosofía porque no es lo mío es la pastelería y la panadería, ¿no? Pero no es lo mío eso. Pero todos ustedes, todos los que están siempre siguiendo estas charlas, si se ponen a pensar cómo eran los trabajos que hacían en un principio y cómo fueron evolucionando esos trabajos y fueron empezando a aplicar conocimientos, se van a dar cuenta que van a empezar a modificar ciertos aspectos de la forma de trabajar. El tema es la frase que yo suelo decir: cualquiera sea el camino que yo emplee para llegar a un producto final, si el producto final es bueno, es válido. Es válido. Uno generalmente, bueno, para mí, hace muchos años atrás, cuando aprendí de que agregándole la manteca al final para hacer un pan dulce fermentaba más rápido,
¿Por qué? Porque yo ya tenía toda una levadura activada, había una multiplicación muy grande de lo que era la levadura. Entonces cuando yo le agregaba la materia grasa, que la grasa encierra lo que es la molécula de levadura, pero yo ya tenía tanto que no me afectaba tanto. Bueno, eso fue un cambio grande también. Hoy en día, bueno, todo el mundo habla con una sapiencia terrible, pero ¿por qué? Porque uno le fue transmitiendo esos conocimientos y ese razonamiento, porque los conocimientos vienen de la mano del razonamiento. No es que yo decía, bueno, ponele esto, ¿por qué? No sé, porque yo te lo digo y nada más, no. Uno aprendió a razonar y trata siempre de que a la persona que le transmite razone también de la misma manera. Que aprendamos materias primas, es algo fundamental aprender a trabajar conociendo las materias primas que uno tiene. Eso es algo que les puedo asegurar que les da una seguridad de trabajo que es impresionante. Bueno, no sé qué otras charlas, qué otras preguntas me quedaron. Espere que me acomodo. Hola Vicente, abrazo grande, gracias por, bueno, tanta sabiduría. Lo que yo hago es lo que harían ustedes también, me parece. Bueno, el tema del pan dulce sin azúcar, el reemplazo de la manteca. Para hacer marmolado sería la forma de hacerlo. Diferencia entre amasar con gancho y lira, también lo expliqué. Hay algunas casas que se caracterizan por hacer la humedad y la conservación. Algunas casas se caracterizan por hacer y venden bastante pan dulce a la crema. El pan dulce a la crema, yo he visto gente que lo ha hecho de esta manera. En un mismo molde, de tipo pan milanés, es como que ponen 3 arrollados juntos, con crema en el medio. Cuando eso aumenta el volumen, se presiona de tal manera que cuando ustedes cortan el pan dulce se van a encontrar con una humedad diferente entre masas y masas. No sé si me entiende, es como que yo agarro esta hoja, la empiezo a arrollar, esto sería el pan dulce, y voy poniendo 3 rollos de esto adentro de un molde, aprisionado. Y entre los 3 vértices que tengo, le pongo crema. Eso fíjense que es algo bastante piola de hacer. Bueno, conocí un par de casas que supuestamente lo inventó. Se fue un pastelero a otra casa a trabajar y empezó a hacer lo mismo que en la casa que inventó. Y los dos se sacan chispa porque según ellos, los dos lo inventaron. ¿Quién dice la verdad? No sé, porque no le conozco la historia a las confiterías. Acá dice, amasando a mano puede llegar a quedar aireado como con máquina. Sí, te va a dar más trabajo. Te va a dar más trabajo, sí. Eso te va a dar un poquito más de trabajo, pero sí va a quedar aireado de esa manera. Todo. A veces una de las trampas que hacemos nosotros es, para que tome una buena fuerza y se airee bien un producto, es amasar hasta que la masa te avisa hasta dónde podés amasar a mano. No lo amases más de eso cuando vos la empezás a romper. No entendí bien el arrollado de la masa. Ahora te lo explico. El arrollado de la masa es la misma masa del pan dulce. El mismo que vos, en lugar de bollar, la estirás como un palote, como si fuera un pionono. Y después arrollás la masa. Vos imaginate que esto que yo tengo acá, esta hoja, es la masa del pan dulce, que la estiré. Entonces, ¿qué hago? La arrollo esta masa. La arrollo. Cuando yo tengo los 3 círculos, te lo voy a dibujar acá para que lo veas. No sé si se alcanza a ver. Fíjense que son 3 círculos y el molde alrededor. Bueno, en estos lugares, acá, acá, acá y acá, ahí donde tengo las cruces,
ahí se lo rellena con crema. Cuando esto crece, el pan dulce sale con crema. Es una de las formas de hacerlo. Como si fuera el rol de canela, exactamente lo mismo. Arrollado como un piano, lo pones los tres. Pero la masa esta, que tenés acá, esta masa, es pan dulce, no es otra cosa, es pan dulce. Después están aquellos que hacen una forma también para tratar de captar clientes, es hacer el pan dulce pero tipo Stollen. Hacen unos tipos de Stollen gigantes y después te fraccionan de acuerdo a lo que quiere el cliente. Que esto también es un arma de doble filo, porque a veces uno cree que si no, yo no quiero comprar 1 kilo de pan dulce. Entonces vos vas y tenés, como si fuera el Stollen gigante, cortame este pedazo. Y vos le cortás ese pedazo y se termina llevando 700 gramos de pan dulce, porque no tienen una noción de cómo es el peso de ese pan dulce. ¿Cuánto tiempo se haría el amasado con máquina aproximadamente? La Nutella, acordate que la Nutella tiene mucha materia grasa y si lo vas a hacer interior, cuando se te va a fundir, te va a actuar como una especie de dulce de leche. Lo podés llegar a poner en Nutella como integrante de masa. Acordate eso. El tiempo de amasado va a depender de cada tipo de máquina, pero yo les quería explicar aquel que lo hace a mano. Cuando uno lo hace a mano, el pan dulce, y empieza a trabajar, va a llegar un momento que la masa te va a decir basta, déjame descansar. Entonces esa masa hay que dejarla descansar y después volverle a dar trabajo. Cuando uno hace esos trabajos sucesivos, la masa toma una fuerza impresionante y ahí te va a quedar bien aireado y bien liviano. Hay pan dulces amasados con ron. El ron se lo agregan como parte del licor. Yo la receta que le di el otro día le agregaba vermú y licor de naranja. Y originalmente, donde yo trabajaba de chico, el pastelero le ponía ron y marrasquino a la preparación. La embarraba cuando le ponía agua de azar. Si hay alguno que le gusta el agua de azar, yo lo lamento, pero ¿por qué le digo que lo lamento? Porque le ponían agua de azar y cuando vos probabas el pan dulce, el único sabor que sentía en el paladar era el agua de azar. No se sentía el ron, no se sentía la vainilla, no se sentía el limón, no se sentía la naranja, no se sentía el marrasquino, nada, solamente se sentía ese sabor. Entonces, el que va a utilizar agua de azar porque tiene esa costumbre de trabajarlo y le gusta, lo tiene que usar con mucho cuidado. Esto es algo que uno lo puede... o sea, yo no le voy a decir no usen agua de azar. Si vos me preguntás a mí, ¿vos lo hacés con agua de azar? Nunca. Porque no me gusta y tengo esa idea. Pero yo conozco pasteleros que le agregan, hay aromas que son aromas de pan dulce, hay otros que son aromas de panetones, pero lo que es aroma de pan dulce, ustedes cuando olfatean tiene olor a manteca, pero el que se destaca es la esencia la esencia del agua de azar. Entonces, uno tiene que ver ahí qué tipo de producto trabaja. Ahí es donde más complejo es. Hola Ricardo, hola Marcelo. Bueno, las pasas se maceran, sí se maceran. Siempre es conveniente ponerlas en Oporto o Marsala. Siempre ahí te va a dar un rico sabor. Hay algunos que en lugar de hacerlo Oporto o Marsala, por ahí utilizan el mismo licor que le ponen al pan dulce, que también es aceptado. El tema de la humedad. Vamos a diferenciar acá. Si yo comprara una premezcla, en la premezcla viene un producto químico que te va a ayudar a que ese producto tenga más vida útil en cuanto retiene la humedad. El Cinzano, sí, Cinzano. Mario acá me dice Cinzano, sí, yo uso
hace muchos años que le pongo el cinzano, el rojo, el roso. No el blanco, nunca utilizo el blanco, siempre utilizo el otro. Entonces ya el que usa premezcla ya viene adicionado en la premezcla un conservante de humedad. Si yo lo voy a hacer natural, hay cosas que son fundamentales. La materia grasa que uno utiliza, el azúcar que utilizás que te sirve también. Hay otros que los que van a hacer es agregarle miel, una proporción de miel. Los que ya son pasteleros por ahí un poquitito más avanzados en cuanto a los conocimientos, se le puede poner también lo que es azúcar invertida, que es pariente de lo que es la miel, nada más que la miel tiene más sabor. Acá dice, se le puede poner jugo de naranja. Le podés poner cualquier cosa, pero el jugo de naranja no es algo que a vos te va a ayudar a... No es un concentrado, no te va a tener sabor a naranja porque le pones jugo de naranja. Te va a tener mayor sabor a naranja si vos le pones la ralladura sobre el azúcar o sobre la manteca, sobre la materia grasa. Te va a tomar mayor sabor ahí que ponerle el jugo. Cuando uno hace budín, ¿se acuerdan cuando tuvimos la clase de budín? Yo en aquel momento dije que si yo voy a hacer un budín de naranja y le pongo jugo de naranja, le achico la vida útil al budín. En el caso del pan dulce no lo he utilizado, pero si yo quiero agregar un concentrado, le voy a agregar o esencias de naranja, que son buenas porque generalmente vienen sobre una base de aceite. Hay aceites esenciales que son con base de aceite que te va a tomar el sabor muchísimo más. Hay algunas marcas que tienen, el Colaroma tiene un concentrado también bastante lindo, que te da lindo sabor. Y si yo hago eso, la ralladura en el azúcar el día anterior, sí, eso es perfecto. Eso hace años que lo vengo diciendo. Impregna el aroma a todo el hogar, sí, eso seguro. Sí, es muy lindo eso. Ese es el tema con los pan dulces. El otro tema, redondeando el tema de la vida útil, hay algo que es fundamental en todo pan dulce. Y acá hay muchos que hacen pan dulce años y años. El pan dulce tiene que salir del horno en el tiempo justo. No darle 5 minutos más por la duda. Le dan 5 minutos más por la duda y esa duda se transforma en que le quitan humedad. Y al quitar la humedad, lo que vos le estás quitando es vida útil al producto. Entonces, el promedio de cocción, si un promedio de cocción de uno de media hora está en 25 o 30 minutos, 25 o 30 minutos, le ponen el palito, le ponen la sonda, le ponen lo que ustedes estén acostumbrados a hacer. Y una vez que sale seco, pum, lo saca. No lo dejes más tiempo. El otro tema es la temperatura de cada horno. Cada uno, por eso esto pasa en todos lados, porque en cualquier trabajo donde no se hacen, no, la temperatura interior es de 94 a 96 grados, no 85 grados. Esto que vos escribís acá, Nicolás, 85 grados, yo he visto que alguien más lo escribió y lo sacó en redes. Hay páginas de panaderos, hay montones de páginas donde se hacen consultas y hay uno que puso ahí, dice, no, yo no me hago problema, dice, vos cuando está a 85 grados, 84 grados, temperatura interior lo saco. No, la temperatura interior anda siempre entre 94 y 96 grados. Ese es el punto justo de cocción. Por eso hay muchos hornos y las grandes fábricas trabajan con la sonda, donde le ponen la sonda al producto y temperatura esa lo sacan del horno. Eso hay que tener mucho cuidado también. Y cada uno de los hornos que uno trabaja, si uno hace pan dulce todo el año, no tiene problema cuando viene la fiesta. Pero en esos lugares donde no se hace pan dulce todo el año, en esta época ya previo a diciembre, que se empiezan a hacer las primeras pruebas, no porque esté probando y no sepa la receta, porque uno durante el año está haciendo otro trabajo. Cuando uno hace estas pruebas, ya le va tomando la temperatura, 170 sería, depende de los hornos, hay hornos que
170 y otro en 160, 60, 165. Poner el termómetro también va el termómetro de temperatura interna, pero actúa como una sonda. Eso es lo que pasa. Eso sí se puede utilizar. Recuerden que eso es fundamental. Uno se puede equivocar una vez, pero cualquiera sea el tipo de horno que uno utiliza, ustedes recuerden que la temperatura tiene que ser siempre la misma y los tiempos también. A veces pasa de que uno en un mismo horno está cocinando pan dulces de medio kilo y pan dulces de 1 kilo. Entonces, llegado el primer tiempo, esa primera media hora, tienen que abrir la puerta del horno para sacar el de medio kilo y dejar el resto del tiempo el de kilo. Son todos trabajos que hay que hacerlos rápido, porque si son hornos rotativos, cuando abren la puerta y están sacando 4, 5, 6 latas, el tiempo que ustedes tienen la puerta abierta se está enfriando el horno. Hay algunos que recuperan enseguida la temperatura, hay otros que tardan más en recuperar, pero vos ponés un pan dulce de 1 kilo, que necesitas 50, 55 o a veces 60 minutos, dependiendo del horno. Si estuviste 5 minutos con la puerta abierta y perdió 20 o 30 grados hasta que recupere la temperatura, ese desfasaje hace que el pan dulce se perjudique. Pero bueno, uno se tiene que adaptar. Acá dice... sí, el que se clava es el termómetro. Y la escala de cocción por peso del pan dulce. Aproximadamente vas a tener media hora el de medio kilo, unos 40 minutos va a tener de 3/4, y después el del kilo va a estar en 55 minutos aproximadamente. Corte cruz, no entiendo qué anoté. Bueno, hay muchos que en el medio, cuando hacen el pan dulce, le hacen un corte en cruz para que abra. Son formas de encararlo. Dice, ¿hay algún tip para equilibrar o mantener una misma temperatura en un horno pisero? Comienzo 180 grados y sube a 350. Yo te hago esto, mirá. Si trabajaste con ese horno, hacete una idea que estás cocinando un bizcochuelo. El bizcochuelo se cocina a 180 grados. ¿Cómo haces para mantener los 180 grados el bizcochuelo? Le pones un palito en la puerta. Fíjate cómo lo estás haciendo. Bueno, la cocción del pan dulce tiene que ser bajo esas mismas características. Porque vos le vas a regular generalmente tiene 3 mecheros. Le vas a regular cada uno de los mecheros. Una vez que lo pusiste, lo vas a regular. Vas a tener que abrir. A veces por ahí el problema que tenés es que te tome mucho piso. Eso se soluciona porque lo vas a poner en 2 latas, o sea, una lata arriba de otra. Entonces no le llega la temperatura directa, sino que le llega a través de otra chapa. Y entonces no va a tomar tanto piso. El otro tema que te puede pasar es que te tome mucho color arriba. También ahí uno lo tapa, lo puede tapar con un papel. En un horno pisero no es un horno convector ni un horno rotativo que tenés una turbina diaria que te vuela el papel. Ahí no lo tenés, entonces lo podés tapar tranquilamente. Como vengo de tiempo, vengo bien. Acá dice, ¿cómo haces vos el turrón nougat? El turrón nougat, ese sabés que no lo preparé, pero el nougat, ¿cuál era? El de frutas secas. Te lo busco, Nicolás. Te lo busco y la clase que viene te doy la receta inclusive. Hace mucho que no lo hago ese. Pero sí, te lo busco. Te la debo, esa te la debo. No preparé, viste, podía haber armado una clase de turrones, pero bueno. A veces uno tiene tantas cosas en la cabeza y eso que soy cabezón, ¿no? ¿De qué otra cosa les quería hablar yo? Del tema del pan dulce. ¿Quién hace pan dulce genovés de los que están?
alguno que haga pan dulce genovés. Acá me hablan de las cubiertas. No es clásico, lo clásico en cubiertas es en el tema de panetones. El panetone tiene unas cubiertas que son como un crocante que se prepara, que es con polvo de almendra, clara de huevos, tiene clara de huevo, azúcar impalpable, después tiene un poquito de fécula, algunos le ponen un poquito de cacao, que eso la semana que viene que yo hablo de panetones les voy a dar una receta que uso hace muchos años y esa me la dio Paco Torreblanca, así que él le llama gama y te da muy buen resultado, y queda muy piola, queda crocante, le doy unas variantes que son más económicas inclusive, esa sería. Después, en la línea que manejamos nosotros generalmente acá, en Argentina, vos vas a tener aquel que te le hace un glaseado, vas a tener aquel que lo cocina tal cual el pan dulce, lo pinta, lo cocina tal cual, después lo pinta con almíbar, lo pinta con pulpa, le pone frutas secas arriba, algunos le ponen fruta avillantada, otros hacen un manejo de frutas. Ustedes recuerden que una de las, que es un restaurante, no es una confitería, que es Plaza Mayor, una de las cosas que destaca el pan dulce que hacen ellos, el pan dulce genovés, ese montón de fruta que le ponen arriba, que te llama la atención. Bueno, esa es otra de las formas de hacerla. Después hay alguno, esto yo lo hice hace muchos años atrás en una casa que yo trabajaba en Villa Urquiza y iba a hacer changa, una confitería en Belgrano que cerró, bueno, hicieron un edificio donde estaba esa confitería y en esa confitería siempre que yo iba 3 veces por semana, me daban la lista de lo que precisaban y siempre había un rubro en la lista, alguna novedad. Toda la semana tenía alguna novedad. Cuando se acercaban las fiestas, siempre estaba la dueña, pero viene el dueño, viene y me dice, ¿qué podemos hacer para las fiestas? Digo, lo tradicional, no sé lo que vendes acá, le digo yo, ¿viste? Yo hacía otras cosas, pero por ahí yo con la misma masa de pan dulce lo hacía trenzado, lo hacía unas roscas trenzadas con la misma masa de pan dulce. Buscaba hacer algo diferente, ¿no? Me dice, pero dice, yo estoy cansado, dice, de ver, dice, pan dulce, dice, con glacé, algunos lo filetean con chocolate. Y yo había escuchado una vez de alguien que lo hacía con merengue. Digo, ¿podés hacer un pan dulce nevado? Le decía yo. ¿Qué es eso? Y mirá, hacemos un merengue italiano. Se decía, hacemos un merengue italiano, lo cubrimos como una torta, todo con pico rizado, le tiramos chocolate rallado o chocolate de círculo. Bueno, hacelo la semana que viene. Viste cuando uno es preso de lo que dice, bueno, a mí me pasó, porque tuve toda la semana hasta que lo hice pensando, ¿cómo se me ocurrió a mí hablar de eso, no? Bueno, yo lo había escuchado, pero nunca lo había visto. Así que a la semana siguiente hice el pan dulce, terminé de hacer el pan dulce, me hice merengue italiano, terminé haciéndole la parte con picos, rizado, copos, chocolate rallado y unos hilitos de chocolate. En ese tiempo no estaban los chips de chocolate, mirá cuando te estoy hablando, ¿no? Y dice, el tipo me dice, claro, cuando voy a la semana, eso lo hice un viernes. Yo tenía que ir el martes. Cuando fui el martes no tenía ni uno tenía, los vendió todos. Bueno, el tema es que cuando venían las fiestas, yo no podía ir de changa porque tenía mucho trabajo donde yo trabajaba. Me dice, no, pero bueno, tenía un ayudante que yo le enseñé. Me dice, él lo va a terminar, pero venímelo a amasar. Sí, pero yo entro a las 5:15 de la mañana. Vení,
Me tenía que levantar a las 3 de la mañana, ir a la confitería esta de Belgrano, amasar el pan dulce, lo dejaba amasado, que lo tenían que dejar descansar, después cortar. Estaba como hasta las 5 de la mañana, y a las 5 de la mañana me iba a Villurquiza a trabajar en la confitería que estaba todo el mes, ¿no? Pero bueno, esa sería otra forma de terminarlo. Sé que ahora les recuerdo algo que hice hace muchos años y donde lo hice se vendió bastante. En la confitería que yo trabajaba no la hice, hice donde yo estaba de changa, ¿no? Para hacer una diferencia. Pero recuerden que uno lo puede hacer también, ¿eh? Y el merengue italiano es algo que te va a durar, no es algo que se va a- se va a poner feo, se seca y queda lindo. Bueno, acá tengo la gente de uniforme, el amigo Roberto, uniforme forjador, grande uniforme forjador. Son amigos, amigos. Acá me dice, traté de hacer merengue a mano, casi me muero. Y sí, te cuesta trabajo, te cuesta trabajo. La pastelería es linda, pero tendrías que juntar unos fondos para comprarte una batidora, ¿no? Ya una batidora te cuesta trabajo, imagínate si lo haces abajo, ¿no? ¿Qué pasa con el celofán? ¿Por qué, Mario, me preguntas eso con el celofán? Una cosa que yo le di, esto les voy a decir, yo lo vi, generalmente ustedes vieron que cuando uno hace el pan dulce y después lo pone, una vez que se enfrió el producto, recién se envasa, generalmente va en bolsitas de nylon, ¿no? En bolsitas de nylon y... No, el celofán, ¿sabe qué pasa? Vos decís por el merengue, me decía. El merengue nosotros lo dejábamos secar, yo lo sopleteaba, ¿eh? Y después le ponía los chips de chocolate. Y si no, vos el merengue solo, dejándolo afuera, como tiene tanto azúcar, se seca, se forma una costra, no se te pega el celofán. ¿Eh? Recién arrancamos, pronto vamos a comprar y hacemos todo a mano. Y bueno, hay que proponérselo. ¿Cómo se hace para que no se seque tanto el merengue italiano? Se desgrana después de unos días. Todo tiene una vida útil, ¿eh? No se tiene que desgranar. Vos pensás que por ahí lo que tenés que darle es un poquito menos de batido. Pero el merengue italiano, una vez que lo haces y lo dejás batiendo hasta que se enfríe y lo empezás a utilizar. Y después solo de por sí, muchas veces si no tiene un buen cuerpo, se empieza a desgranar y se empieza a quebrar. Algunos lo que hacen para evitar ese tipo de cosas es cuando ponen el azúcar a 120 grados, le agregan una cucharada de glucosa. Entonces el azúcar que le agregan a las claras tiene una elasticidad diferente. Normalmente uno tiene preparado el merengue italiano con un uso breve, no es que yo voy a hacer un merengue italiano hoy para que me dure una semana. ¿Eh? En el caso del pan dulce, como yo les dije, yo no le ponía eso, lo hacía tradicionalmente como lo hacía en la confitería, no le cambié nada. ¿Eh? Con el tema de... ¿Qué me quedé? A ver qué me quedó en el aire. ¿Cómo se hace para que no se seque tanto el merengue italiano? Se te va a secar el merengue. Cualquier merengue que vos hagas, cualquiera. ¿Eh? El francés, que es el que se hace crudo y se cocina, déjalo afuera un rato, vas a ver cómo se te seca. Porque el azúcar con las claras solo se seca. No, eso no lo podés cambiar. No lo podés cambiar. Ya la corriente de aire te lo va a secar. Tirando una posta. Así tus seguidores nos destacamos. Tema, el pan dulce que se distinga, pensaste al y tiralo por el final. ¿Cuál es? No entiendo la. Marce, explícame. Así tus seguidores nos destacamos. Tema, el pan dulce que te dije de merengue italiano. Terminalo con merengue italiano arriba, que nadie lo hace. Nadie lo hace. Vas a ver como después me contás. Como una buena versión. ¿Eh? Vas a ver que es algo distinto.
Dale un nombre, pan dulce nevado, pan dulce suizo, dale el nombre que quiera, pero dale una terminación distinta. Porque después todas las terminaciones son tradicionales. No hay muchas terminaciones distintas. Uno cuando los ve, ¿qué le pone? Eh, ¿Cuál es? Tirano. No te entiendo, Marcela. Explícame bien. ¿Qué querés? ¿La receta distinta? Una más. Quiere que le entregue otra forma más. Te vas a llenar de guita, pues, Marcela. Este, esa sería una forma. La otra es, a veces uno puede aplicar los conocimientos que vos tenés en otro tipo de producto, lo podés aplicar acá. La cubierta de claras con almendra que usabas para el panetone, usted que es rica, pero no me acuerdo la receta. Van a tener que ver la semana que viene. La semana que viene voy a hablar de panetone y esas recetas son exclusivamente para el panetone. Pero yo ya le dije lo que tiene mi querida Valeria. Quiero hacer el mejor pan. Pan dulce jubilado, sin fruta. No vendo, porque adentro la fruta me sale muy cara. Y sí, pero bueno, hay cosas que no podés cambiar, ¿eh? Ojo que uno puede hacer, la receta de almendra es la misma que enseñaste en EPAC. Sí, exacto, esa misma. Uno puede, miren chicos, el tema de la fruta y el tema de los costos. Uno no puede hacer un pan dulce sin fruta. Lo podés hacer sin fruta, pero ya deja de ser un pan dulce. Hay un pan madrileño que uno lo hace sin nada adentro. Es lo mismo. Un pan brioche no tiene nada adentro. Es lo mismo. Lo que es como yo te diga, haceme un hojaldre y no le pongo ni manteca ni margarina. ¿Y cómo lo hago? Y hacer agua y harina nada más. No puedo hacer eso. Ahora, después yo tengo que buscar de qué forma lo puedo hacer lo más natural posible y lo puedo hacer. A mí me ha pasado, y acá hay gente de Esquel acá, siguiendo. Yo fui a hacer el pan dulce solidario Esquel hace unos años atrás y teníamos que hacer 1000 pan dulces en 2 días con un equipo de personas que colaboraban que no eran profesionales, era gente con mucha voluntad porque era como es, gente que quería colaborar. Acá dice, esa no sirve para el pan dulce común, ¿no? Perdón, la falta de memoria. Sí que sirve, sí, se puede usar también la cubierta. Y en ese momento uno de los problemas que hubo ahí en Esquel fue el valor de la fruta. Te estoy hablando de hace unos años, comprar las frutas en Esquel para hacer los 1000 pan dulces que se iban a regalar, le salían en aquel momento como 70.000 pesos. Era una fortuna. Desgraciadamente muchas veces pasa de que porque están en zonas alejadas le cobraban fortuna el traslado. Lo que yo hice en aquel momento, que lo he hecho a veces, más de una vez, es hacerlos con frutas naturales. El riesgo de trabajar con fruta natural es, primero, si vos vas a poner ciruela, tiene que ser una ciruela dura. Si vas a trabajar con durazno, tiene que ser una durazno firme. Lo mismo con las frutas que le ponemos. Entonces lo que hicimos, la cantidad de gente que estuvo colaborando fue comprar fruta fresca, cortar fruta fresca, mezclarlas con las pasas de uva que teníamos, con las nueces que teníamos, mezclamos, en lugar de poner fruta brillantada, pusimos fruta fresca. Salió muy bueno, salió muy rico. No pude evaluar la vida útil del pan dulce, porque bueno, uno va, hace los trabajos 3-4 días y se vuelve, pero sí fue un abaratamiento de costo muy grande, muy grande. Obviamente que te da mucho más trabajo, pero se puede hacer con frutas secas, con frutas frescas.
sí que se puede hacer. Si ustedes quieren hacer un pan dulce para ustedes en época de fiesta y le quieren poner durazno, la fruta que ustedes tengan en la verdulería, que esté en un precio razonable, primero, no tienen que elegir frutas maduras, porque si eligen frutas maduras, la fruta madura, cuando se ponen a trabajarla, se hace puré. Yo compré frutas para hacer 8 panes, más de 2.000 pesos. Y hay que caminar bastante. Yo cuando hacía el panetone, las cascaritas de naranja me las hacía yo. Empezaba un mes antes, 2 meses antes, cuando juntaba la naranja, la hervía, yo le daba 5 hervores a la cáscara, desde el agua fría. En el sexto hervor, yo lo que hacía era ponerle partes iguales de azúcar y de agua, y le daba un hervor, un almíbar, y así las guardaba en la heladera. Después los cortaba y me quedaba una naranja perfecta para trabajar. Acá dice la receta del pan dulce, donde la puedo ver, que no estuve en el vivo del jueves pasado. Entrá en el YouTube mío, que está la charla que di la semana pasada, y ahí expliqué la receta. Inclusive en el YouTube mío creo que pusimos el pan dulce que yo hice en Cocineros Argentinos hace como 9 años, que es la misma receta. Con cascaritas de naranja quedan geniales, sí, lo podés hacer. Entonces, si uno quiere abaratar costos, tiene que hacerlo de esa manera. Desgraciadamente no hay una... A mí me pasó con el panetone, nunca pude conseguir una cáscara de naranja buena. Terminé haciéndola yo. Porque a veces me venían cáscaras de naranja que compraba, los cubitos, oscuras. Y yo, de la forma que la empezaba a hacer, me quedaba la cáscara naranja clarita. Entonces, cuando yo hacía el panetone con cáscara de naranja y chile de chocolate y vos lo cortabas, vos veías ahí, no veías un pedazo de fruta oscura. Por eso, uno tiene, en ese sentido, te tiene que poner las pilas de esa manera. Y ahí es donde uno marca la diferencia. Voy a tomar un poquito de agua. Bueno, a ver qué otra pregunta. ¿Qué más? A ver. No me diga que no tienen más preguntas, ¿no? Toda de pan dulce tiene que ser, puede ser otras cosas. Bueno, le debo el turrón nougat, que eso la semana que viene le voy a dar la receta antes de arrancar con el panetone. Repetí por favor 50 gramos de azúcar, 50 de agua en el sexto hervor. Sí, exacto. 5 hervores desde el agua fría, tirás el agua una vez que hierve, el sexto se lo haces con el almíbar y ahí la guardás directamente. Las cáscaras, las caseras son lo más, marcan las diferencias. Realmente son buenas, muy buenas. De paso el chivo, recuerden que el año que viene tenemos el campeonato de pan dulce, así que todo esto que yo estoy diciendo espero que aprendan y se presenten al campeonato, sea de una forma o de la otra, pero se presenten. El licor de naranja, ¿por qué se puede cambiar? Por el licor dulce que vos quieras, no tenés problema. ¿Cuántos tiempos duran las pasas remojadas y cómo guardarlas? En heladera. Mientras estás trabajando en las fiestas, que uno permanentemente va renovando, a veces te queda un poquito del vino que le pusiste, si le pusiste oporto, le agregás nueva, lo vas remojando y vas usando. Pero si no, lo guardás en la heladera. Pensá que a veces no es que se fermenten afuera, sino que el hecho de poner la mano y empezar a trabajar, eso es lo que a vos te lo va a fermentar. Acá me dice, ¿se puede poner ananá y con qué procedimiento? La ananá podés poner como fruta, que yo dije recién de poner de poner la fruta fresca en lugar de la fruta brillantada para abaratar costos, de esa manera. Hola Ceci, si se puede usar licor de frutilla para almacenar frutas frescas. Sí, te va a dar un sabor. Ahí le estás dando un sabor
un sabor diferente, ¿eh? O sea, cuando probás la pasa de uva tiene un sabor distinto. Bueno, Néstor, mi amigo, señor, ¿cuánto me dura fresco el pan dulce con la receta tuya? Y depende cuando son de familia. Si son mucho de familia, no va a durar mucho. Bueno, fue un chiste, ¿no? Sí. No, mire, el pan dulce, eh, todo lo que es... ¿dónde tengo que anotarme para el campeonato? Ahora te contesto lo del campeonato. El horno pastelero se cocina a la misma temperatura. Ya te dije, para el horno pastelero, el que tiene un horno pastelero para cocinar pan dulce, lo habrá usado o lo está usando permanentemente. Y tiene que utilizar como referencia cómo cocinan ustedes un bizcochuelo. Bizcochuelo generalmente la temperatura de cocción es 180 grados. El pan dulce lleva un poquito menos. Entonces ya saben cómo regular el horno. Y para que no tome piso, ponerlo sobre otras latas. Serían 2 latas. Se puede guardar en el freezer las cáscaras de naranja y cocinarlas cuando se junte un poco. Sí, podés hacer eso. Empezamos a hacer las facturas hace unos meses. Fundimos a mano la margarina, 400 de margarina por 100 de harina. Empastamos y el momento que guardamos en la heladera para cortar al otro día aparece granulado. Estás usando una margarina muy seca, con un punto de función muy alto. Por eso te aparece granulado. Eso seguramente pasa eso. Otra que tengo por ahí. Me preguntaste cómo se anota uno en el campeonato de pan dulce. Hay que entrar a la página de Publitec. Ustedes pongan en el buscador de Google reglamento del campeonato de pan dulce que se va a hacer el año que viene en FITEP 2021 y ahí directamente te lleva a la página de Publitec y ahí está el reglamento, está la ficha de inscripción, está todo, está todas las condiciones. Si no hay pregunta, repaso tema harina, agregado de gluten, repaso de procedimiento, así chequeamos con las notas. El tema de las harinas es un tema a veces complicado. Generalmente las harinas que vienen en la panadería son diferentes a las que uno compra en el supermercado. En panadería uno está acostumbrado a trabajar o una 3-0 o 4 ceros. Hoy tuve un altercado con una persona que le estaba haciendo una consulta es de una empresa que hacen controles de harina. Y yo le hice una consulta y bueno, la técnica, comenté una cosa, yo quería hacer una consulta sobre las harinas 3-0 y 4-0. Dice, no, la 4-0 no sirve para hacer pan dulce. Digo, no, pero bueno, la pregunta mía era otra y yo no comparto lo que vos estás diciendo. Dice, no, porque me empezó a dar unas explicaciones. Mire, señor, me dice, yo permanentemente hago los controles de las harinas. Y usted me está diciendo algo que no es real. Digo, ¿usted trabaja en panadería? Digo, pues yo hace muchos años que trabajo en panadería y yo he hecho pan dulce con 4-0 y he hecho pan dulce con 3-0. No, no puede ser. Bueno, está bien. Entonces a veces mejor no discutir, ¿no? ¿Para qué? Una persona cuando tiene el libreto en la cabeza es imposible discutir. ¿Se puede guardar en heladera los pan dulces? No, se te van a secar un poco más. Es preferible que los freezer. Frizalo y sacalo si querés. Pero no, el tema es, ojo, esto vamos a aclarar, esto para un uso de nosotros, no para la venta. Yo no puedo hacer pan dulce ahora, frizarlo y sacarlo el día 23 para poder vender en un negocio. No se comporta así este producto, no es lo mismo. Ahora, si vos decís, para mí, lo saco un día antes, no hay problema, pero lo consumo yo. Esos son dos cosas distintas. Con respecto al tema de las harinas, generalmente las harinas que uno trabaja para pan dulce son harinas de 3-0. Inclusive hubo alguien que comentó acá que utilizaba un tipo de harina que era una mezcla de 3 ceros y 4 ceros y le daba muy buen resultado. Acá dice con 4 ceros de molino campodónico y me salió bárbaro. Bueno, habría que explicarle a esta mujer que es de una empresa
muy afamada, que hay gente que también trabaja con 4.0. Mira, Néstor lo está haciendo con 4.0 y tiene una confitería de la hostia, como dicen los gallegos, y le sale perfecto. Entonces, que nos vienen a dar lesiones. La verdad que yo terminé discutiendo con esta mujer y llegó un momento y le digo, pero escúchame, yo te llamé para hacerte una pregunta y digo, de entrada te pusiste mal y me contestaste mal. No, yo no contesté mal. Sí, le digo, ni me diste tiempo a responder. La verdad, es algo, uno no deja de resaltar siempre ese tipo de cosas. Fíjate, la están haciendo, Néstor tiene una confitería acá en Villa del Parque, la nueva Muguet, y él la hace con 4.0 hace años. Y le da muy buen resultado. Doy fe que voy casi todos los años a molestar a meter mano. Bueno, acá también, la Petit Pastisserie también. Maurice es la que más proteínas tiene, más que pureza. Por eso, pero diferencia lo que uno vende en los comercios y lo que uno utiliza en la pastelería. A veces, cuando uno va a utilizar en tu casa y vas a hacer vos pan dulce en tu casa, siempre se sugiere poner una pequeña cantidad de gluten, que es lo que generalmente no tienen ese tipo de harina. Tienen una cantidad de gluten, pero muy poca. Entonces, si yo voy a hacer en mi casa, lo recomendable es ponerle 10 gramos de gluten por kilo de harina, como para asegurarse de que tenga una buena cantidad de proteína, que eso te va a dar una elasticidad y una fortaleza en la masa bastante interesante. Distinto es cuando uno hace panetones. Ahí ya es otra totalmente distinta la historia. Yo que no sé ni un cuarto a comparación de usted, noté que con la harina 3.0 sale la miga muy oscura. Por eso volví a la de 4.0 Chacabuco. Sí, hay distintos tipos de harina de 3.0. Hay harina de 3.0 que son moliendas diferentes. No sé los tamices que utilizan algunas empresas y son harinas más blancas. Si bien está prohibido blanquear las harinas, no hay análisis de harinas. Desgraciadamente no hay análisis. Por más que esta gente que hablé hoy, ellos se dedican a hacer los análisis de las harinas, dice que eso es un error. Ella me decía que es un error del panadero, porque ella me estaba diciendo que las harinas de 3.0 vienen con el 28% de gluten. Yo digo, eso es una mentira, es la falacia más grande que escuché en mi vida, digo, porque solamente nosotros cuando hacíamos los panetones en la escuela, empezamos a utilizar una vez una harina que nos proveía una fábrica de pan inglés, que necesitas para hacer el pan inglés, harinas que sean con mucha proteína. Y esta fábrica, cada partida de harina que compraban ellos compraban harina granel, no compraban de a 1 kilo ni de a una bolsa. Le hacían análisis de laboratorio y siempre en el laboratorio andaban entre el 27 y 28% de gluten, de proteína. Y eran harinas especiales. Imagínate lo que le venden al panadero, anda en el 21 o 22. Bueno, terminamos discutiendo mal con esta mujer, la verdad que hoy, mira, fue... no podía creer lo que yo estaba discutiendo con esta mujer, ¿no? Por eso te digo, entonces hay harinas 3.0 que tienen ese tema de problema, que te queda muy oscura. Me ha pasado a mí en mi casa. Yo las masas madres que tengo las vivo renovando permanentemente y compro harina del supermercado. Me ha pasado de comprar harina, no sé qué marca, una vez, que ya cuando la ponía en la mesa, la peso y la pongo en la mesa, ya la veía oscura la mesa. Me salía una masa, parecía que estaba renovando una masa madre con una harina integral. Entonces ahí es donde uno tiene que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Uno va encontrando en definitiva cuál es el... me está llamando Joaco. Vaya a atender a Joaco, importante. Chao Néstor, un abrazo. Joaco es el nieto de Néstor, ¿viste? Por eso se va. Tengo a Adriana acá, mi prima, la tengo acá. Grande Adriana. Tengo muchos parientes, ¿vieron? Bueno, eso hay que tener mucho cuidado con respecto al tema de las harinas,
es fundamental. Pero trabajar con un porcentaje de gluten para el que uno hace en la casa, sin ningún problema, lo pueden ir haciendo. A mí me pasa, yo cuando doy cursos en otras partes del país, esperemos que vuelva el año que viene, pido siempre gluten, yo le pongo un porcentaje de gluten, porque no sé qué harina me encuentro. Si me encuentro con una harina muy fuerte y le puse el gluten igual, y bueno, lo voy regulando cuando lo trabajo. Pero uno puede asegurarse de esa manera. Y la otra es como yo les expliqué antes. La masa cuando uno la trabaja va tomando fuerza, la dejan relajar, a los 10 minutos la vuelven a trabajar, van a ver la fuerza que va tomando esa harina. No sé si te queda más o menos claro con respecto al tema de las harinas. Eso es fundamental, aprender el tema del manejo de las harinas. Lucía Alimente se unió. Chicos, son 8 y 10. Tengo 1 hora 10 ya. Mis amigos no me cortan, que sería bueno. Bueno, pero importante, primero agradecer a todos los que están acá. Debo una receta que es la de nougat, la semana que viene la paso. La semana que viene sí vamos a hablar de panetones. Hay que trabajarlo el tema, sí, hay que hacer la experiencia. Yo creo que a veces pasa, no sé si fuiste vos, Marcio, o quien me escribió que es ama de casa, pero uno tiene que ir haciendo las distintas experiencias. Esto es meter mano. La frase esa que uno escucha, meter mano y equivocarse, pero cuando uno se equivoca, lo importante del análisis cuando uno se equivoca, es decir, a ver en qué me equivoqué. ¿En qué me equivoqué? Eso es lo importante. Uno puede y no cometer el mismo error. Eso es fundamental. Entonces, querida Ceci, gracias Ceci, no sos imparcial conmigo, Ceci. Ceci de mi querida alumna allá en Concordia. Un beso grande para todos. La semana que viene vamos a hablar del panetone. Recuerden, aquellos que están interesados en el campeonato no tienen más que entrar a la página de Publitec. Siempre dejamos esto para los avisos parroquiales. Yo subí esta semana un curso que voy a dar, pero el curso es en Ecuador. Es un curso que voy a dar online sobre organización de producción. Claro, pusieron 40 pesos y mucha gente me escribió por privado para anotarse. No, son $40, ¿viste? Yo no, eso lo manejan allá en... La moneda de Ecuador es el dólar. Nosotros acá tenemos el peso argentino, ellos tienen el dólar. Y 40 pesos es lo que ellos están cobrando en una clase de 4 clases. Un curso de 4 clases. Así que esto seguramente lo vamos a volver a sacar. Así que muchas gracias, los espero la semana que viene. Vamos a hablar de panetones. Van a ver, ahí se van a dar cuenta de la gran diferencia que tenemos entre lo que es un panetone y lo que es el pan dulce. Si bien las dos cosas son festivas, pero siempre uno machaca para que este producto se haga todo el año. Llámese pan dulce, panetone, lo que ustedes quieran. Nosotros acá tenemos las costumbres del pan dulce. Muchas confiterías hacen los Stollen. El Stollen que es más aplanado, más tipo pan. Se hacen rellenos con almendras. Que generalmente lo que uno pone tiene muy rico en materia grasa y muy rico en frutas secas también. En algunos lugares lo hacen con especias, digamos que son los productos que más se utilizan. Por eso no hablé tanto, pero ya después cuando hablemos la semana que viene panetones les voy a dar la variedad de los que hay en Europa. En Europa, más que nada en Italia, básicamente, que es donde sale todo esto, ahí sí se utiliza lo que es el panetone. Hay versiones que son de Milán, otros son de otros lados. Después se hace lo que es el pandoro. El pandoro es un pan veneciano que no tiene fruta.
Pero recuerden, pan dulce hay que hacer todo el año. Acá me felicitan mi querida Cecilia. Todo el año tiene que haber pan dulce. ¿Se acuerdan la gran campaña que se hizo hace unos años atrás? Que el helado solamente estaba en el verano y después pudimos conseguir que el helado ya todo el año. Bueno, esto pasa lo mismo. El pan dulce, si bien es la tradición, es la fiesta es la tradición para que nadie le falte. Pero después durante el año, que quiere comer pan dulce no tiene que esperar a diciembre, lo puede comer. El tema es que más cultura gastronómica tenemos, mejor van a salir los productos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos exigir como comensales, como consumidores, a los que lo elaboran, sea profesional, sea de su casa, sea un kiosco, lo que sea, podemos exigir. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Gracias a todos. Gracias a mi hija que la vuelvo loca en el tema de pasarme los links y todo lo demás. Hay que decretar pan dulce todo el año. En eso estamos. Yo al menos de mi parte estoy trabajando en eso. Muchas gracias y nos veremos la semana que viene. Gracias.